Sí, doctor, sí se puede escuchar. Muy bien, vamos a desarrollar hoy día el tema correspondiente al metabolismo lipídico. El grupo de seminarios con el que estamos trabajando me solicitó posponer el seminario para el día miércoles, y así va a ser para tratar el tema de agua y electrolitos. Y lo mismo, hoy día deberíamos desarrollar con mi grupo de práctica las prácticas sobre glucosa, perfil lipídico y proteínas totales, pero según me han informado, no van a hacer esa práctica mañana, sino una que quedó un tanto inconclusa por un problema con los reactivos. De tal manera que la práctica del glicemia, perfil lipídico y proteínas totales la vamos a hacer el próximo lunes, ¿correcto? Muy bien, dicho esto, vamos a dar inicio a esta clase sobre metabolismo lipídico. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de diferentes elementos. Tenemos los ácidos grasos, tenemos el colesterol, tenemos los triglicéridos, tenemos los fosfolípidos y también las lipoproteínas. Estas lipoproteínas están constituidas básicamente por los kilomicrones, las lipoproteínas de alta densidad, o HDL, las de baja densidad, las LDL, y las de muy baja densidad, las VLDL, y otras de densidad intermedia. Cuando nosotros ingerimos estas grasas con nuestros alimentos, el colesterol no va a ser sometido a la acción de una colesterolasa para liberar los ácidos grasos del colesterol y dejar libre al colesterol para que se pueda absorber. Con los triglicéridos sucede algo semejante. Va a ser sometido también a la acción de una enzima, que es la lipasa pancreática, ¿no? Y también en menor proporción la intestinal, para que estos triglicéridos sean hidrolizados a glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Los fosfolípidos, de la misma manera, van a ser sometidos a la acción de la fosfolipasa para que puedan ser absorbidos como fosfolípidos puros. Entonces, tenemos de que al final, ¿no? Antes de ser absorbidos, estos elementos grasos, vamos a tener ácidos grasos, vamos a tener colesterol y vamos a tener fosfolípidos. Estos van a ser absorbidos a través de las vellosidades intestinales y van a ingresar al enterocito, ¿no? En el enterocito se van a reconstituir todas estas moléculas, se van a unir todas estas moléculas en una gran molécula grasa que se llama el kilomicrón. El kilomicrón. El kilomicrón no viene a ser otra cosa que una gran molécula grasa que se reconstituye, ¿no?, a base de estos elementos: colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, pero también una pequeña fracción proteica. Entonces, vamos a ver cómo están constituidos estos kilomicrones. La constitución del kilomicrón es básicamente a expensas de los triglicéridos. El 90% de la constitución del kilomicrón es a base de triglicéridos. Un 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y 2% apenas de proteínas. Es decir, el kilomicrón tiene una constitución básicamente en base a los triglicéridos. Dentro de las proteínas tenemos varias proteínas, las apoproteínas B48, esta sobre todo que sirve para el transporte, la APO1, la APO2. Tenemos también la apoproteína C2. Esta apoproteína C2 tiene una acción importante, que es la de activar la lipoproteína lipasa. Entonces, esta apoproteína C2, al activar la lipoproteína lipasa, activar la lipoproteína lipasa, enzima existente en diversos tejidos, uno de ellos son los grasos, va a hacer que esta
lipoproteína lipasa actúe sobre los triglicéridos constituyentes del kilomicrón para desdoblarlos, ¿no? en glicerol y ácidos grasos, y que estos ácidos grasos puedan ingresar, al tejido de depósito, que es el tejido adiposo, ¿no? Entonces, esta lipoproteína lipasa facilita la hidrólisis de estos triglicéridos de los kilomicrones para que los ácidos grasos producto de esa hidrólisis puedan ingresar al adiposito, al tejido de depósito. Tenemos otra apoproteína, la C3, que va a inhibir la acción de la lipoproteína lipasa. Cuando ya los adipocitos sean saturados, entonces esta apoproteína C3 va a actuar para inhibir la lipoproteína lipasa. Y por último, la apoproteína la apoproteína E, que va a eliminar los remanentes de los kilomicrones. Básicamente, cuando los triglicéridos de estos kilomicrones son hidrolizados, el 90% de esta gran molécula de kilomicrón queda reducida, de tal manera que la apoproteína E va a eliminar o facilita la eliminación de estos remanentes de kilomicrones. Entonces, revisando la constitución, pues, de los kilomicrones, diremos de que, o de estas lipoproteínas, ¿no? Y en particular de los kilomicrones, que el 98% de los kilomicrones están constituidos por lípidos. Por colesterol es el 1%, por triglicéridos el 90% y 2% de proteína. Esto ya lo hemos dicho hace un momento. Hay otras lipoproteínas que tienen también un rol importante, ¿no? Tenemos las lipoproteínas de baja densidad, que están constituidas en un 90% por lípidos, y apenas un 20% de proteínas. La constitución en colesterol es del orden del 18% y de los triglicéridos en 62%. Por eso es que cuando encontramos hipertrigliceridemia, generalmente va de la mano con aumentos de las VLDL, ¿no? De las VLDL. Después tenemos las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad están constituidas en un 75% por lípidos, 30% de proteínas, 60% de colesterol y 10% de triglicéridos. Estas lipoproteínas que tienen alto contenido lipídico y sobre todo colesterol, fíjense ustedes, 60% de colesterol, estas lipoproteínas son las que al final van a causar o van a ser agentes importantes en la génesis de la disfunción endotelial. Estas lipoproteínas de baja densidad se pegan a la pared vascular, atraviesan el endotelio, se sitúan en la región subendotelial, se oxidan en dos fases. Hay una fase de oxidación leve, donde no se modifica el elemento proteico, y la otra que es la de oxidación extensa, donde ya la proteína, la fracción proteica se ve afectada y va a generar, ¿no? Estas LDL oxidadas, va a iniciar el proceso de generación de la placa aterosclerótica, ¿no? Luego los macrófagos, intervienen los macrófagos que se embeben de este colesterol, se transforman los macrófagos en células espumosas. Estas células espumosas van, como se dice, a estallar o a liberar finalmente el colesterol dentro de la región subendotelial, se van a precipitar calcio, van a haber una serie de factores procoagulantes y se forma al final el ateroma. Por eso es que es importante. Por eso siempre en nuestra meta terapéutica es que estas fracciones LDL sean lo más bajas posibles, ¿no? Hoy en día los niveles de LDL
se consideran normales alrededor de 130 miligramos por ciento, ¿no? Y inclusive ya la literatura habla de bajarlos inclusive hasta 100 miligramos por ciento. Y después tenemos finalmente las HDL. Estas HDL son las denominadas el colesterol bueno, las que tienen el colesterol bueno. En realidad no hay colesterol bueno ni colesterol malo. El colesterol es uno solo, ¿no? Cuya fórmula es el C27H46O. C27H46O, pero es el mismo colesterol, pero que está unido a estas fracciones lipídicas, se transforman mediante ellas, se transportan mediante ellas, ¿no? Y tienen, en el caso del HDL, tienen un rol importante como actuar de barrenderos frente a los residuos del colesterol, de tal manera que este colesterol lo llevan al hígado para que el hígado lo elimine luego por las vías biliares. A esto por eso se le llama el colesterol bueno, y estas HDL no se adhieren a la pared arterial, ¿no? A la pared arterial, lo que sí hacen las LDL. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Vamos a iniciar ya, visto esto, ¿no? Vamos a iniciar qué cosa es lo que sucede cuando los ácidos grasos se han depositado ya en el tejido adiposo. Hay factores hormonales que tienen un rol lipogénico. Dentro de estos factores, el principal es la insulina. La insulina favorece, ¿no?, el ingreso de los, y por tanto el depósito, ¿no?, de los ácidos grasos en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, otro factor es el ácido nicotínico, que tiene también una acción semejante, ácido nicotínico e insulina. Pero hay otros factores que tienen un rol lipolítico. ¿Qué quiere decir con un rol lipolítico? Quiere decir de que favorecen la eliminación de los ácidos grasos del tejido adiposo. O mejor dicho, no tanto la eliminación, sino la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. Y estas hormonas son la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la ACTH y la vasopresina. Todas estas hormonas, adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona de crecimiento, ACTH y vasopresina, son hormonas lipolíticas que favorecen la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. Y quien tiene un rol contrario es básicamente la insulina. Entonces, cuando existen estos factores lipolíticos, estos ácidos grasos que están en el tejido adiposo se van a liberar. Se liberan a la circulación, ¿y a dónde van a ir? Van a ir al hígado. ¿Y qué va a suceder en el hígado? Estos ácidos grasos van a ser sometidos a un proceso de oxidación, Estos ácidos grasos que han salido del tejido adiposo, y que han ido al hígado, se van a oxidar, pero ¿con qué finalidad? Básicamente la de proveer de energía para el metabolismo celular. Esa es la razón de ser de que estos ácidos grasos se oxiden. La de proveer de energía, porque este proceso de oxidación, que es el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos, nos va a tener un rendimiento energético, como vamos a ver en unos momentos. Bien. Los ácidos grasos, tanto saturados como los insaturados, pueden ser sometidos a este proceso de beta oxidación. El producto final
de la beta oxidación de los ácidos grasos es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A. Esta de acá. Es el producto final. Este proceso de producción de energía tiene particular importancia cuando no se puede obtener la energía necesaria a través del metabolismo de la glucosa. Cuando esta glucosa no puede ingresar al interior de la célula para ser metabolizada, ¿no?, siguiendo las vías metabólicas pertinentes, para llegar a acetilcoenzima A. ¿Sí? Entonces, estas vías metabólicas pertinentes son las vías de Erdőr-Mayrhof. Es la vía glucolítica de Erdőr-Mayrhof que va a hacer que la glucosa se degrade hasta acetilcoenzima A. Cuando estamos en una situación donde no es posible esto, como se da en los pacientes diabéticos, que la vía glicolítica de Erdőr-Mayrhof está venida a menos, porque obviamente no ingresa la glucosa al interior de la célula, entonces el organismo va a apelar a la otra forma de obtener energía que va a ser a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos. No se olviden de que muchas veces, o mejor dicho, en la diabetes vemos o que no hay insulina, como en la diabetes tipo 1, ¿no?, o que la insulina no puede actuar por resistencia a su acción, problemas de receptores, etcétera, que no es del caso hablar ahora, pero que la insulina no actúa. Si no actúa la insulina, obviamente tampoco va a tener a nivel del tejido adiposo, al que me refería antes, un efecto lipogénico. No va a poder actuar, ¿no? Y por lo tanto van a estar de manera predominante los factores lipolíticos, que son las hormonas que les he dicho. Entonces, ¿cómo se da este proceso de beta oxidación? Vamos a ver el proceso de oxidación del palmitato. En este caso es un gas ácido graso saturado. Vamos a ver todo el proceso hasta la producción final de acetilcoenzima A. El palmitato, en un primer momento, ¿no?, va a recibir a una coenzima A, porción de una tiolasa. Este proceso es con consumo de energía, de ATP pasa a AMP, y como cofactor va a tener al magnesio. Entonces, al incorporarse la coenzima A al palmitato, se forma la acilcoenzima A. Aquí ven ustedes la coenzima A. Esta acilcoenzima A es la forma activa del ácido graso. Es la forma activa del ácido graso. Cuando los ácidos grasos, como vamos a ver en un momento, ¿no?, provienen de ácidos o son ácidos grasos de cadena corta, estas acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena corta pueden ingresar directamente a la mitocondria, porque todo este proceso de beta oxidación es intramitocondrial. Estos ácidos grasos de cadena corta, la forma acilada o activa de los ácidos grasos de cadena corta, ingresan directamente a la mitocondria para seguir el proceso de oxidación. Sin embargo, la forma activa de los ácidos grasos de cadena larga no pueden ingresar directamente a la mitocondria y necesitan de un transportador que se denomina la carnitina, que vamos a ver cómo actúa en un momento. Entonces ya tenemos la forma activada aquí, que es la acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A, por acción de una deshidrogenasa, va a perder 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos se lo va a ceder a una flavoproteína, ¿no?
a una flavoproteína que va a reducir, a la cual la va a reducir, y en este proceso se liberan 2 ATPs. Es el primer momento de rendimiento energético de la oxidación del ácido graso. Entonces, al actuar esta deshidrogenasa sobre la acilcoenzima A, va a formar la acilcoenzima A insaturada. Acilcoenzima A insaturada. Acá hay 2 hidrógenos, uno de acá y otro de acá, que los han perdido y que se los han cedido a la flavoproteína. Y se forma la acilcoenzima A insaturada. Muy bien. Y ya hemos visto el primer rendimiento energético de 2 ATPs. Luego, este acilcoenzima A insaturado, por acción de una hidratasa, va a incorporar agua a la molécula para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Este H2O se distribuye en un radical oxidrilo acá, un radical OH, y acá está el otro hidrógeno. Así se distribuye la molécula de agua que ha ingresado para combinarse con la acilcoenzima A insaturado y formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Luego viene un proceso de deshidrogenación donde actúa una deshidrogenasa, ¿no? Y quien va a recibir estos 2 hidrógenos que se desprenden del beta-hidroxiacilcoenzima A ya no será la flavoproteína, sino va a ser el NAD. Y este proceso de deshidrogenación de la beta-hidroxiacilcoenzima A van a dar o van a generar un rendimiento energético correspondiente a 3 ATPs. 3 ATPs. Entonces llevan 2 aquí y 3 acá. 2 ATPs aquí para formar acilcoenzima A insaturado y 3 acá para formar el beta-cetoacilcoenzima A. Acá vemos que estos 2 hidrógenos, uno es de este radical oxidrilo, que se va a transformar en un radical cetónico, ¿no? Y el otro hidrógeno es el que acompaña al carbono para formar estos 2 hidrógenos, van a ir al NAD. ¿Ok? Y va a formar el beta-cetoacilcoenzima A. Este es el beta-cetoacilcoenzima A. Luego viene finalmente la acción de una tiolasa que incorpora una coenzima A para formar la acilcoenzima A y la acetilcoenzima A. Acá tenemos el producto final de la beta oxidación del ácido graso, la acetilcoenzima A. Muy bien. Les decía que el objetivo de esto era proporcionar energía para el metabolismo celular, como es también el de la glucosa. Cuando se metaboliza la glucosa, básicamente la finalidad es un rendimiento energético necesario para el metabolismo de la célula. Si queremos ver cómo es más o menos el rendimiento energético, en este caso del palmitato, una molécula de palmitato nos puede rendir 8 moléculas de acetilcoenzima A. 8 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Ok? 8 moléculas de acetilcoenzima A. Hemos visto que por cada acetilcoenzima A se forman 2 ATPs acá y 3 ATPs acá. O sea, se liberan 5 ATPs. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos ATPs finalmente se han liberado, multiplico 8 por 5 y me da 40 ATPs. Sin embargo, se han gastado un ATP acá al inicio de todo el proceso de oxidación. En el proceso de activación del ácido graso se gastó un ATP. Y si son 8 acetilcoenzima A, pues tendré que restarlo. Los 40 menos 8 me da 32 ATPs. 32 ATPs es el rendimiento energético del palmitato hasta la constitución de la molécula de acetilcoenzima A. Pero lo ideal es que esta acetilcoenzima A ingrese pues al ciclo de Krebs. Para eso es necesario un intermediario del metabolismo de la glucosa, que es el oxalacetato,
el cual a su vez va a ser producto del piruvato, y el piruvato es a su vez dependiente del metabolismo de la glucosa. Entonces, si cada molécula, ¿no?, de acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, y son 8 moléculas de acetilcoenzima A, y cada molécula de acetilcoenzima A nos puede rendir 12 ATPs, 12 en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, si yo tengo 8 acetilcoenzima A, multiplico 8 por 12 y me da 96. Y a estos 96 ATPs tendría que sumarle los 32 ATPs, que es el rendimiento neto, por decirle, o puro, por así decirle, del proceso de beta oxidación del ácido graso, no sin considerar el ingreso al ciclo de Krebs. Por lo tanto, yo sumo 96 más 32 y me da 128 ATPs. Este es el rendimiento energético hasta el ingreso, ¿no?, del acetilcoenzima A, y que siguiendo todo el proceso metabólico hasta la producción de CO2 y agua en el ciclo de Krebs. 128 ATPs. Pero, como les dije, en ciertas circunstancias, como por ejemplo en un paciente diabético, no se da la vía glicolítica de Edermeier-Holt, por lo tanto, porque no ingresó la glucosa a la célula, por lo tanto, está deprimido el piruvato y, por tanto, también está deprimido o venido a menos, la producción de oxalacetato. Entonces, esta acetilcoenzima A, que ha sido el producto de la beta oxidación del ácido graso, no podrá ingresar al interior del ciclo de Krebs por la ausencia de oxalacetato. Y por tanto, esta acetilcoenzima A va a irse hacia otras vías metabólicas. ¿Cuáles son esas vías metabólicas? Una es la producción de más ácidos grasos. La producción de más ácidos grasos, que puede ser en la vía intramitocondrial, como puede ser en la vía extramitocondrial. Otra es la producción de colesterol, porque a partir de acetilcoenzima A se sintetiza también el colesterol. Y la otra es la producción de cuerpos cetónicos. La producción de cuerpos cetónicos. Entonces, que indudablemente hipercolesterolemia, cetonemia se ven en los procesos, en los pacientes diabéticos, ¿no? Dislipidemia se ven en los pacientes diabéticos. Muchas veces va acompañada el diabético con dislipidemias, y cuando la diabetes está descompensada, se presenta cetonemia, se presenta y cetoacidosis diabética en el paciente ya más grave. Entonces, veamos cómo aprovecho esta diapositiva para explicarles cómo a partir de acetilcoenzima A se pueden sintetizar ácidos grasos dentro de la mitocondria. No se olviden que todo este proceso de beta oxidación es intramitocondrial. Y aprovecho que tenemos ya en pantalla este diapositivo para explicarles cómo es la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A en la vía intramitocondrial. Es muy sencillo, es prácticamente siguiendo la vía inversa de la beta oxidación, utilizando indudablemente enzimas distintas. Por ejemplo, allí donde estaba la beta, esta deshidrogenasa para producir beta-cetoacilcoenzima A, no actúa pues esta deshidrogenasa, actúa una beta-cetotiol hidrasa para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Este beta-hidroxiacilcoenzima A, por acción de una deshidrogenasa, ya no va a ser hidratasa, sino será una deshidrogenasa, va a formar la acilcoenzima A insaturada. Y finalmente ya no será la deshidrogenasa, sino será una reductasa que formará la acilcoenzima A y finalmente la producción de palmitato.
Es básicamente siguiendo la vía inversa, utilizando 3 enzimas diferentes: beta-cetotiolidrasa, deshidrogenasa y reductasa. Muy bien. Ahora yo les voy a explicar muy rápidamente cómo es que actúa la carnitina. Habíamos dicho de que los ácidos grasos que tienen o que están constituidos por cadenas largas, ¿no? No pueden ingresar directamente al interior de la mitocondria. Un segundo. Estas formas activas de los ácidos grasos, que es la forma acilada, la acilcoenzima proveniente de ácidos grasos de cadena larga, no pueden ingresar directamente a la mitocondria. Lo que sí lo hacen los ácidos grasos o la forma activa de acilcoenzima A proveniente de ácidos grasos de cadena corta. Esos ingresan directamente a la mitocondria. Entonces, estas formas activas de ácidos grasos, la forma acilada y la forma activa, no se olviden, de los ácidos grasos necesitan un transportador. Ese transportador es el beta-butirato de trimetilamonio, que se denomina la carnitina. La carnitina. Carnitina que en muchos gimnasios no la favorecen su consumo porque va a favorecer el rendimiento energético de los deportistas, de los fisicoculturistas, ¿no? Utilizan mucha carnitina. Entonces, ¿cómo actúa esta carnitina? Actúa básicamente entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Ahí actúa la carnitina. Cuando llega la forma activa del ácido graso de cadena larga, la acilcoenzima A, se acilcarnitina y dejar libre la coenzima A. Esta acilcarnitina, en la porción interna de la membrana mitocondrial, se va a combinar con la coenzima A para formar acilcoenzima A y dejar libre a la carnitina para que siga transportando formas activas de ácidos grasos de cadena larga y pueda ingresar al interior de la mitocondria para oxidarse. Esta es la forma como actúa la carnitina. Muy bien. Yo les decía de que el proceso de oxidación de los ácidos grasos, ¿no? No solamente era facultad de los ácidos grasos saturados. También los ácidos grasos insaturados pues, van a ser sometidos a este proceso de beta-oxidación que es intramitocondrial. Y para explicarlo mejor cómo es que se dan este proceso de beta-oxidación o proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados, vamos a tomar al ácido linoleico, pero en su fórmula estereoquímica. Acá tenemos el linoilcoenzima A. Linoilcoenzima A. Y el proceso de oxidación de este ácido graso insaturado va a ser básicamente la eliminación progresiva de la cadena alifática lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ir desprendiendo sucesivamente porciones extremas de la cadena alifática para quedar reducido a esta fórmula estereoquímica, que es el beta-hidroxiacilcoenzima A, que es igual, exactamente igual que la que correspondía al ácido graso saturado. Entonces, el primer paso es la acción de una isomerasa, ¿no? Que va a desprender esta cadena
alifática lateral, estos de acá. Se pierden para formar el delta 3 cis delta 6 cis dienoil coenzima A. Delta 3 cis delta 6 cis dienoil coenzima A. Este dienoil coenzima A, por acción de una isomerasa, se va a cambiar a su forma trans, eliminando parte pues, de la cadena lateral. No la elimina completamente, sino la transforma hacia una forma trans, para formar el delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Este trans delta 6 cis dienoil coenzima A se va, como les dije, va a perder otra porción de su cadena alifática lateral, que es la forma trans, para ser convertido en delta 2 cis enoil coenzima A. Delta 2 cis enoil coenzima A. Ya, si comparan ustedes esta forma estereoquímica con esta, pues se ha perdido bastante, ¿no? Se ha eliminado bastante de su fórmula. Luego viene la acción de una hidratasa que incorpora agua a la molécula y se va a formar el beta hidroxiacil coenzima A, pero dextrógiro. Dextrógiro, que quiere decir que en este caso el radical oxidrilo se encuentra en posición hacia arriba. Hacia arriba. Y luego, este beta hidroxiacil coenzima A dextrógeno, por acción de una epimerasa, va a hacer que cambie la posición del radical oxidrilo hacia abajo para formar el beta hidroxiacil coenzima A levógiro, que es exactamente igual al beta hidroxiacil coenzima A que vimos en la oxidación de los ácidos grasos saturados. Entonces, este proceso que hemos visto del ácido linoleico, proceso de oxidación de un ácido graso insaturado, y para el cual hemos apelado a su fórmula estereoquímica, ¿no? Nos va a dar al final el beta hidroxiacil coenzima A semejante al que vimos con el palmitato. Muy bien. Sigamos. Decíamos de que la síntesis de los ácidos grasos podía ser en la vía mitocondrial, que ya la hemos revisado cuando vimos el proceso de beta oxidación. Dijimos de que era exactamente siguiendo la vía inversa, ¿no? El proceso de síntesis del ácido graso saturado. Pero eso se da dentro de la mitocondria, pero por fuera de la mitocondria también puede sintetizarse ácidos grasos. O sea, los ácidos grasos se pueden sintetizar en la vía mitocondrial, que ya la vimos, como en la vía extramitocondrial. Y vamos a ver cuáles son los pasos. Yo estoy presentando estos diapositivos que son un tanto resumidos, dejando, porque hay una serie de reacciones conexas que no es del caso que ustedes la fijen. Yo acá, en estos diapositivos, les presento lo principal que ustedes deben de fijar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da el proceso de síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial? Miren, a partir de la acetilcoenzima A. Siempre es a partir de acetilcoenzima. Entonces, el primer paso es la carboxilación de esta acetilcoenzima A por acción de una carboxilasa que incorpora CO2 en la molécula de la acetilcoenzima A para formar el malonilcoenzima A. Miren, acá está este CO2. ¿Ok? Porque antes era CH3, COS coenzima A. Ahora se ha incorporado el CO2, que está acá, para formar el malonilcoenzima A. No se olviden de este malonilcoenzima A, porque tiene mucha relación con la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? No se olviden de este malonilcoenzima A. Entonces tenemos por un lado el acetilcoenzima A
y por otro lado el malonilcoenzima A resultante de la carboxilación de la acetilcoenzima A. Luego viene la acción de una transacilasa hacia ambos compuestos, acetilcoenzima A y malonilcoenzima A. ¿Qué cosa hace esta transacilasa? Esta transacilasa incorpora a una proteína transportadora de grupos acilos, que es el ACP, es el acetil carrier protein, ¿no? Incorpora a esta proteína transportadora de grupos acilos al acetilcoenzima A y al malonilcoenzima A los dos. Esta transacilasa a los dos facilita la incorporación de esta ACP, esta proteína transportadora de grupos acilos, para formar el acetil ACP y el malonil ACP. Acá lo tienen, ¿no? En lugar de coenzima A va a ser ACP. Y acá lo mismo, en lugar de la coenzima A va a ser el ACP. Tenemos acetilcoenzima A y malonilcoenzima A. Muy bien. El siguiente paso va a ser la conjunción o la condensación de estas dos moléculas conjuntamente con una decarboxilación. Esta decarboxilación es a expensas de este CO2 de acá. Entonces, al eliminarse este CO2 de acá, se va a formar el acetoacetil ACP. El acetoacetil ACP. O sea, aquí tenemos esta molécula hasta acá, que está acá. Y acá tenemos, eliminando esto, tenemos, porque esto da acetoacetil ACP más agua, ¿no es cierto? Pero acá tenemos, lo importante es el acetoacetil ACP. Este acetoacetil ACP, producto de la condensación de estas dos moléculas y de la acción simultánea de una decarboxilasa, ¿no? Este acetoacetil ACP va a sufrir un proceso de reducción, porque va a incorporársele dos hidrógenos a la molécula de acetoacetil ACP, pero quien proporciona estos dos hidrógenos es el TPN, el trifosfopiridilnucleótido, ¿no? Para formar el beta-hidroxibutiril ACP. Beta-hidroxibutiril ACP, ¿no? Acá tenemos el CH3 igual, acá donde era un CO solo, vamos a tener el CHOH, ¿no? Estos dos hidrógenos son dados por este TPN y el resto de la molécula es igual. Y se forma el beta-hidroxibutiril ACP. Luego viene la pérdida de agua. Y al beta-hidroxibutiril ACP perder agua, un H2O se transforma en butiril ACP. En butiril ACP. Acá tenemos el CH3 y queda convertido en esta fórmula. CH, doble enlace, CH, COS ACP. Acá están las moléculas de H2O que se han perdido, ¿no? La molécula de H2O que se han perdido. Luego viene otra vez un proceso de reducción de este butiril ACP. Reducción que está dado también por el TPNH, ¿no? Que proporciona dos hidrógenos a la molécula de butiril ACP para formar el acil ACP. Acil ACP. ¿Ok? Luego viene ya la pérdida de la liberación de la proteína transportadora de grupos acilos y la formación del ácido butírico, ¿no? Entonces, los ácidos grasos se pueden sintetizar en la vía extramitocondrial siguiendo todo este proceso. Todo este proceso. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo es que se sintetizan los kilomicrones, cómo es que se metabolizan estos kilomicrones, cómo es que se liberan los ácidos grasos del tejido adiposo y los mecanismos hormonales
que sobre este proceso infieren. Hemos visto cómo estos ácidos grasos van al hígado y son sometidos a un proceso de oxidación para generar energía, que este proceso de oxidación o de beta oxidación puede corresponder tanto a los ácidos grasos saturados como los no saturados. Y hemos visto también cómo es que a partir del producto final de la beta oxidación de los ácidos grasos, que es la acetilcoenzima, se pueden sintetizar ácidos grasos. Que esta síntesis de los ácidos grasos se da dentro de la vía mitocondrial, siguiendo la vía inversa, o en la vía extramitocondrial, siguiendo todo este proceso de incorporación de la proteína transportadora de grupos acilos. Y a su vez hemos revisado también cómo es que la carnitina actúa a nivel de la membrana mitocondrial para facilitar el ingreso de los ácidos grasos activados de cadena larga dentro de la mitocondria para que puedan ser metabolizados. Por cuanto estos por sí solos no pueden ingresar, por ser cadena larga, no ingresan solos a la mitocondria, y sí lo pueden hacer los ácidos grasos de cadena corta. Muy bien. ¿Está claro todo hasta ahí? Bien, habiendo hecho esta revisión, pasemos ahora a hacer el estudio del colesterol. Miren, el colesterol es un lípido, ¿no?, que lo encontramos en una concentración de los 200 miligramos en sangre. Cuando lo analizamos, 200 miligramos es el valor normal. Miren, antes era 300 miligramos. Antes era 300 miligramos. Cuando yo estudié, que no hace muchos años, ¿no?, era 250 en los libros, en el Cecil, estaba 250 miligramos valor normal de colesterol. Pero estos valores nosotros lo obteníamos básicamente de los estudios en Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que vieron en Estados Unidos de que la mayor frecuencia, la mayor incidencia de eventos cardiovasculares, y me refiero básicamente al infarto, tenían relación con el aumento de cifras altas de colesterol, ¿no?, aún con los 250. Y entonces bajaron estos niveles de colesterol como normales a 200 miligramos por ciento, que es lo que se conoce hasta ahora. Algo semejante fue con cuando se conoció los resultados, los valores normales de las lipoproteínas. Las LDL, yo me acuerdo que se consideraba hasta 170 lo normal. Después bajó a 150 y ahora estamos en 130. Incluso estamos yendo a considerar como valor normal hasta 100 miligramos por ciento, ¿no? En virtud de que los factores de riesgo son importantes cuanto más altos sean los niveles de colesterol y básicamente de colesterol LDL. Entonces, dicho esto, diremos pues de que este colesterol tiene diversos usos, es sumamente importante, porque a partir del colesterol se sintetizan las hormonas esteroideas, los corticoides, se sintetizan las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, se sintetizan las sales biliares que son sumamente importantes para que las moléculas grasas sean convertidas en pequeñas micelas, la micelinización de las moléculas grasas. Estas pequeñas micelas son más fáciles de digerir que las grandes moléculas lipídicas, ¿no? Estas sales biliares, el ácido glicocólico, taurocólico, que está conformado por el colesterol, facilitan ese proceso de micelinización de los
lípidos para que sean pequeñas moléculas más fácilmente absorbibles. Entonces, la síntesis de corticoides, hormonas sexuales, de ácidos biliares, de vitamina D, ¿no?, que también se sintetiza a partir de colesterol. Todos esos usos tienen. También es importantísimo el colesterol por cuanto es constituyente de la membrana celular, ¿no? Y ahí tiene también un rol importante. Nosotros podemos tener un colesterol que proviene de la dieta, ¿no? Y hay alimentos que son muy ricos en colesterol. Bueno, las carnes rojas, ¿no?, las vísceras, ciertos mariscos, como por ejemplo las conchitas, los camarones, son muy ricos en colesterol. La yema de huevo también, ¿no? Aunque ahora se considera que el huevo pues no tiene mayor, al contrario, es bueno ingerirlo por lo menos uno al día. Entonces, pueden tener esa fuente. Hay alimentos fuentes de colesterol. Pero una dieta normal, ¿no?, una dieta normal, sin excesos, nos proporciona más o menos 300 miligramos de colesterol al día. ¿Ya? 300 miligramos de colesterol al día. Sin embargo, la producción de colesterol puede llegar a 1000 miligramos. O sea, casi puede triplicar mi producción endógena, puede triplicar lo que yo pueda ingerir en una dieta normal, ¿no? ¿Por qué? Porque el colesterol se sintetiza en varios órganos. En el hígado se sintetiza más del 50% de colesterol, se sintetiza en el hígado. En el intestino también hay hasta un 15% de síntesis a nivel intestinal. En la piel, en las glándulas suprarrenales, en glándulas sexuales como testículo, también se sintetiza colesterol. Pero la más importante es el hígado, indudablemente, ¿no? El hígado es el órgano más importante donde se sintetiza colesterol. Y que este colesterol puede ser hasta 3 veces el sintetizado en el organismo que el que la dieta nos puede proveer. Y este es un concepto importante de tener en cuenta. Miren, hay pacientes que tienen el colesterol alto. Tienen el colesterol alto, pero cuando uno los ve en la consulta, el paciente le dice: doctor, pero si yo guardo una dieta estricta, yo tengo una dieta totalmente, lo que le llaman ahora dieta saludable, no como grasa, nada, pero mi colesterol está alto. Y es porque ya genéticamente está determinado que sinteticen colesterol de manera importante. Y cuando ustedes lo ven pues con textura delgada, ¿no? Pero tienen el colesterol alto a pesar de que su dieta es muy saludable. Sin embargo, tienen, por otro lado, personas obesas, y esto yo lo veo en la consulta con frecuencia, personas con un sobrepeso bastante importante, que comen de todo y que cuando uno les hace su perfil lipídico, su colesterol está perfecto, su colesterol está normal, ¿no? Y es que estas personas no sintetizan tanto colesterol como sucedía en el caso anterior. Entonces, la dieta es algo que es importante, indudablemente, pero donde las posibilidades de síntesis de colesterol pueden triplicar lo que uno pueda ingerir en determinado momento. Muy bien. Pasemos a ver cómo es el proceso de la síntesis del colesterol que se puede dar, como les dije, en el hígado, en el intestino, en las suprarrenales, en el testículo. Vamos a ver cómo es este proceso de síntesis de colesterol a partir, nuevamente les digo, de acetilcoenzima A. El colesterol se sintetiza a partir de acetilcoenzima A. Este es un cuadro que yo, en tanto lo he resumido para que sea un tanto más digerible, ¿no? Y he colocado los aspectos principales en la síntesis del colesterol. Miren, la acetilcoenzima A
va a incorporar a una coenzima A por acción de una tiolasa y al hacerlo forma la acetoacetilcoenzima A. Acetoacetilcoenzima A. ¿Okay? Esta acetoacetilcoenzima A, cuando recibe otra molécula de acetilcoenzima A, recibe otra molécula de acetilcoenzima A, y se conjuga con la acetoacetilcoenzima A por acción de una sintetasa, va a formar el beta-hidroxi-beta-metilgluterilcoenzima A. Beta-hidroxi-beta-metilgluterilcoenzima A. Ojo, este beta-hidroxi-beta-metilgluterilcoenzima A puede estar dentro de la mitocondria o fuera de la mitocondria, en la fracción citosólica. La que interviene en la síntesis del colesterol es el metilgluterilcoenzima A citosólico, porque el que está en la mitocondria es el que genera, como vamos a ver luego, la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces, el metilgluterilcoenzima A, que se sitúa en la fracción citosólica, es el que nos sirve para la síntesis del colesterol. En tanto que el metilgluterilcoenzima A, que está dentro de la mitocondria, es la que sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Muy bien. Hasta acá se formó el beta-hidroxi-beta-metilgluterilcoenzima A. Luego viene un paso muy importante. Bueno, un paso muy, muy importante, que es la formación del mevalonato por acción de una reductasa. ¿Ok? Por acción de una reductasa. Esta reductasa actúa sobre el beta-hidroximetilgluterilcoenzima A y le va a proporcionar dos hidrógenos al beta-hidroximetilgluterilcoenzima A para formar el mevalonato. El mevalonato. ¿Ok? Entonces, este proceso de reducción del beta-hidroximetilgluterilcoenzima A para formar el mevalonato es quizás diría yo el más importante en la síntesis del colesterol, porque es a este nivel donde se produce se produce la regulación de la síntesis del colesterol, y otro, donde actúan los fármacos, básicamente las estatinas que tenemos hoy en día, para disminuir la producción de esta reductasa. Por eso es doblemente importante. ¿Ok? Entonces, hay hormonas que favorecen la síntesis de esta reductasa, como es, por ejemplo, la insulina y las hormonas tiroideas. Y hay otras que disminuyen la síntesis de esta reductasa, que son, por ejemplo, el glucagón y los glucocorticoides. El colesterol de por sí parece que inhibe también la acción de esta reductasa. Es decir, que cuando el colesterol está muy alto, por mecanismo de feedback, va a disminuir la actividad de esta reductasa para que ya no se siga formando más colesterol. ¿No? Entonces, y el ayuno tendría una conducta un tanto diferente. Entonces, la regulación de la síntesis del colesterol se da en este nivel, en la formación del mevalonato. En la formación del mevalonato. Y por otro lado, la importancia estriba en que también a este nivel no actúan los fármacos como son las estatinas, la atorvastatina, la simvastatina, la lovastatina, ¿no? La rosuvastatina, ¿no? Inhibiendo esta reductasa. Muy bien, ya tenemos acá el mevalonato formado. Este mevalonato va a ser fosforilado, ¿no? En pasos sucesivos por acción de sinasas. En todos los casos actúan estas sinasas. Las sinasas son enzimas fosforilantes y van a hacer todos los pasos. Se va a consumir un ATP y se va a tener siempre al magnesio como cofactor. Entonces, este mevalonato en un primer momento, por acción de esta sinasa, se transforma en mevalonato 5-fosfato.
Este mevalonato 5-fosfato, por acción de otra sinasa, se transforma en mevalonato 5-pirofosfato. Y este mevalonato 5-pirofosfato, por acción de otra sinasa, se transforma en mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. 3-fosfo-5-pirofosfato. Perdón, un momentito. Entonces, llegamos aquí a la formación del mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato por la acción sucesiva de sinasas actuando sobre el mevalonato, formando primero el mevalonato 5-fosfato, mevalonato 5-pirofosfato y el mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. Luego viene la acción de una decarboxilasa que va a eliminar CO2 para formar el isopentil-pirofosfato. El isopentil-pirofosfato. Este isopentil-pirofosfato, por acción de una isomerasa, va a formar el 3-dimetil-alil-pirofosfato. Este 3-dimetil-alil-pirofosfato, por acción de una transferasa, forma el geranil-pirofosfato, y luego sobre este geranil-pirofosfato actúa otra transferasa para formar el farnicil-pirofosfato. ¿No? Son dos transferasas que actúan sucesivamente acá y forman el farnicil-pirofosfato. Luego este farnicil-pirofosfato, por acción de una sintetasa, ¿no? Se va a formar, este es el segundo paso importante, que es la formación del escualeno. Del escualeno, ¿no? Que confiere al colesterol el núcleo del ciclopentano fenilofenaltreno. Entonces, ya aquí se está formando el núcleo del colesterol. Sobre este escualeno actúa otra enzima que es una oxidociclasa para formar el anosterol. El anosterol. Luego vienen dos pasos sucesivos de desmetilación. Dos pasos sucesivos de metilación. La primera desmetilación es la pérdida del radical metilo en el carbono 14 y por lo tanto se llama al producto 14-desmetil-lanosterol. Luego vienen la pérdida ya no de un radical metilo en el carbono 14, sino de dos radicales metilo en el carbono 4 para formar el simosterol. Lo tenemos acá, el simosterol. Luego de estos dos procesos sucesivos de desmetilación, va a venir la transposición de dobles enlaces en dos pasos. Una es el doble enlace existente que corresponde al simosterol. El doble enlace situado entre el carbono 8 y 9 se va a transferir al 7 y 8 para formar el delta 724 colestadienol. Olvídense de esta C que está mal puesta acá. ¿Okay? El delta 724 colestadienol, ¿no? Que es una de las bases para la síntesis de la vitamina D. Luego viene una segunda transposición del doble enlace. El existente entre el carbono 7 y 8 se va a situar en posición 5 y 6, o 6 y 5, para formar el desmosterol y finalmente la síntesis o la producción final del colesterol. C27H46O. ¿Okay? Muy bien, este es el proceso de síntesis del colesterol. Este colesterol se va a eliminar básicamente a través de las vías biliares. La bilis contiene colesterol, ¿no? Pero una parte se va a transformar en, por acción ya de las bacterias intestinales, en coprostanol, y como coprostanol se elimina. Pero hay una parte que se reabsorbe, a nivel del ilium se reabsorbe. Muy bien, entonces, como vuelvo a repetir, este proceso de formación de mevalonato es sumamente importante porque acá se produce la regulación de la síntesis del colesterol.
y la acción de algunos medicamentos. Hay varios medicamentos que se han utilizado para disminuir las concentraciones de colesterol. Uno de ellos es el citosterol. El citosterol, que ya no se usa ahora, bloquea la absorción del colesterol, ¿no? Después tenemos la colestiramina. La colestiramina o colestipol, ¿no?, que bloquea la absorción de las sales biliares y favorece, al bloquear la absorción de las sales biliares, favorece su eliminación, que es en el ilion, favorece la eliminación de estas sales biliares y por lo tanto la eliminación de colesterol. Otra es el ácido nicotínico, que también se utilizaba para la disminución del colesterol, porque el ácido nicotínico disminuye la lipólisis en el tejido graso. Al disminuir la lipólisis, tiene una acción, como les dije al principio, predominante lipogénica, ¿no? Entonces, al disminuir la lipólisis de los ácidos grasos del tejido adiposo, se forma menos acetilcoenzima A y por lo tanto se formará menos colesterol. Y finalmente las estatinas, que es lo que hoy en día se utiliza. La lovastatina, que fue la primera estatina sintetizada. Después han venido otras, la simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Estas estatinas inhiben la acción de esta reductasa. Inhiben la reducción de esta reductasa. Pero esta reductasa tiene una producción, tiene un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima se produce, tiene mucho más actividad en la madrugada. O sea, tiene un ritmo circadiano en la madrugada. Y eso, ¿por qué es importante conocer? Porque los fármacos, las estatinas, que se utilizan hoy en día para disminuir la síntesis de colesterol, son administradas básicamente en la noche, sea de la dosis que sea, no en el día ni al mediodía, no con el desayuno ni con el almuerzo, con la cena, en la noche, para que esta estatina pueda bloquear efectivamente la acción de esta reductasa. Las enzimas se bloquean cuando tienen son más fáciles de bloquear cuando tienen mayor actividad. Allí se bloquean. Y las estatinas tienen ese rol. Por eso es de que las estatinas se prescriben siempre en la noche. En la dosis puede ser de 10 miligramos para dosis de mantenimiento o 20, y en la dosis de 40, inclusive hasta de 80 miligramos en los pacientes que tienen dislipidemias importantes y especialmente en diabéticos. Porque ya sabemos el rol que tienen el colesterol en la génesis de la disfunción endotelial y la producción de las placas ateroscleróticas. Muy bien. Otro de los puntos que tendríamos que tratar era la síntesis de los triacilgliceroles y fosfolípidos. Los triacilgliceroles se sintetizan a partir del glicerol. Y los fosfolípidos se sintetizan a partir de un intermediario en la síntesis de los triacilgliceroles. Por eso es que los he puesto todos. No, es un cuadro, como les vuelvo a repetir, resumido, que ustedes deben de fijar, porque esto es de todas las fórmulas y a veces uno se olvida, pero es importante que ustedes fijen estos conceptos. Miren, el primer paso en la síntesis de los triacilgliceroles es la fosforilación del glicerol por una sinasa con consumo de ATP que pasa a ADP para formar el glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. Luego van a venir, por acción de transferasas, la incorporación en 3 momentos de la acilcoenzima A. ¿Ya? En 3 momentos va a venir la incorporación de la acilcoenzima A. En un primer momento se incorpora por acción de esta transferasa la acilcoenzima A sobre el glicerol 3-fosfato para formar el acilglicerol 3-fosfato. Luego, por otra transferasa, se va
a incorporar otra molécula de acilcoenzima A para formar el 1,2-diacilglicerol fosfato, también denominado fosfatidato. Fosfatidato. Luego viene la acción de una hidrolasa, ¿no?, que va a incorporar acá agua en la molécula para formar 1,2-diacilglicerol. 1,2-diacilglicerol. Y finalmente, sobre este 1,2-diacilglicerol, se va a incorporar por tercera vez otra molécula de acilcoenzima A por acción de una transferasa para formar el triacilglicerol. ¿Ya? El triacilglicerol. No se olviden de estos intermediarios porque tienen mucha relación con la síntesis de los cuerpos cetógenos, como vamos a ver finalmente. Bien, a partir del fosfatidato se sintetizan el fosfatidilinositol, o sea, los fosfolípidos, cardiolipina. Y a partir del 1,2-diacilglicerol se sintetizan el fosfatidilcolina, etanolamina y serina. No vamos a referirnos sobre los diversos pasos para esta síntesis de fosfolípidos. Lo importante es que ustedes fijen que estos fosfolípidos se sintetizan a partir de los intermediarios en la síntesis de los triacilgliceroles. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, finalmente vamos a hacer una revisión de los cuerpos cetónicos. Cuando nos referimos a los cuerpos cetónicos, nos referimos básicamente a tres cuerpos cetónicos. Uno es el ácido acetoacético, el otro es el beta-hidroxibutírico y el otro es la acetona. Ácido acetoacético, beta-hidroxibutírico y acetona. El beta-hidroxibutírico es el más importante porque tiene una capacidad deleteria, sobre todo del sistema nervioso central, más que la acetona y que el ácido acetoacético, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una cetoacidosis, ¿no?, que puede darse cetoacidosis, por ejemplo, en el ayuno prolongado, por ejemplo, en la diabetes mellitus totalmente descompensada, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, pasemos a revisar cómo es que se sintetizan estos cuerpos cetónicos. La síntesis de los cuerpos cetónicos, como les dije en un principio, parte de la acetilcoenzima A. Ahí se inicia. Entonces, el primer paso es la incorporación de una coenzima A sobre la acetilcoenzima A. Este paso ya lo vimos en la síntesis del colesterol para formar cetoacilcoenzima A. Cetoacetilcoenzima A. Cetoacetilcoenzima A. Sobre esta cetoacetilcoenzima A se puede incorporar otra molécula de acetilcoenzima A para formar el beta-metilgluterilcoenzima A, que lo vimos, ¿se acuerdan ustedes?, en la síntesis del colesterol. Pero este beta-metilgluterilcoenzima A es el que se encuentra para la síntesis de los cuerpos cetónicos, es el que se localiza dentro de la mitocondria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay dos posibilidades. Una es que esta acetoacetilcoenzima A sea sometido a un proceso de desacilación y nos dé directamente el ácido acetoacético. El ácido acetoacético, que es el primer cuerpo cetónico. Y digo que es el primer cuerpo cetónico porque es a partir del cual se sintetizan los otros dos, ¿no?, el ácido acetoacético. Y la otra posibilidad es que beta-hidroximetilgluterilcoenzima A, por acción de una liasa, nos dé ácido acetoacético y acetilcoenzima A. Este paso es el que significativamente es más importante por cuanto la mayor parte de cuerpos cetónicos se sintetizan mediante esta acción de la liasa, más que por desacilación del acetoacetilcoenzima A, ¿no? Entonces, aquí tenemos finalmente el ácido acetoacético, primer cuerpo cetónico. Les decía de que a partir del ácido acetoacético, se formaban los otros dos cuerpos cetónicos.
Entonces, a partir de la decarboxilación, pérdida de un CO2, del ácido acetoacético, se forma la acetona. Acá, este CO2 de acá se ha ido y nos queda la fórmula de la acetona. CH2 queda el hidrógeno que se pone acá y acá tenemos la fórmula de la acetona. ¿Ok? O sea, la acetona proviene de la decarboxilación del ácido acetoacético. ¿Ok? Ya tenemos los dos cuerpos cetónicos. Luego viene un proceso de la acción de una deshidrogenasa que va a liberar estos dos hidrógenos de acá, ¿no? Quedando este NAD reducido pasa a NAD oxidado por por la acción de una deshidrogenasa, y estos dos hidrógenos, ¿no es cierto?, van a parar al ácido acético convirtiéndolo en beta hidroxibutírico. Acá tienen ustedes la fórmula del ácido acético, CH3, CH3. Acá ya están un hidrógeno que no había y el otro hidrógeno que va a quedar como un radical oxidrilo, ¿no? Y el resto es igual. Entonces, la reducción de este ácido acético a partir del NAD por acción de esta deshidrogenasa va a conformar el beta hidroxibutírico cuya fórmula es esta. Y ya tenemos los tres cuerpos cetónicos formados. Ahora, existe un proceso de regulación en la producción de estos cuerpos cetónicos. Este proceso de regulación en la producción de los cuerpos cetónicos básicamente está referido a tres variables. Una de ellas es la movilización de ácidos grasos libres. Obviamente, cuanto más ácidos grasos se liberen del tejido adiposo, más formación de cuerpos cetónicos puede haber. Y esto se da en el ayuno prolongado, que se liberan gran cantidad de ácidos grasos libres. Y por eso es que puede haber cetosis, ¿no? Como también en el diabético, descompensado. Entonces, si yo tengo una mayor movilización de ácidos grasos libres, mayor liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo, mayor será la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cierto? Ese es un primer lugar. En segundo lugar, es la disponibilidad de glicerol 3-fosfato. ¿Por qué? Miren, porque si yo tengo una mayor disponibilidad de glicerol 3-fosfato, estoy dando un mayor sustrato para que se pueda incorporar la acilcoenzima A, que es producto de la beta oxidación, ¿no? Es el ácido graso activado, se puede incorporar al glicerol 3-fosfato para finalmente producir triacilgliceroles, ¿no? Hay tres momentos donde se incorporan ácidos grasos activados acilcoenzima A aquí, ¿no? Entonces, si yo dispongo de mayor sustrato, de mayor cantidad de glicerol 3-fosfato, menor será la producción de cuerpos cetónicos y los desviaré esa vía hacia la síntesis de triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo factor. La disponibilidad de glicerol 3-fosfato disminuye la capacidad de formar más cantidad de cuerpos cetónicos. Y tercero, es el malonilcoenzima A. Ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo, revisando la síntesis extramitocondrial de los ácidos grasos, ¿no? Que se formaba el malonilcoenzima A como un intermediario al principio, ¿no es cierto? Este malonilcoenzima A actúa sobre la carnitina, va a inhibir la carnitina, inhibe la carnitina, y por lo tanto, al inhibir la acción de la carnitina,
va a impedir que más ácidos grasos activados de cadena larga ingresen a la mitocondria para oxidarse y por lo tanto formar acetilcoenzima A y por lo tanto formar menos cuerpos cetónicos. Entonces, estos son tres factores importantes: la movilización de ácidos grasos libres, la disponibilidad de glicerol trifosfato y la presencia del malonilcoenzima A por su efecto inhibitorio sobre la acción de la carnitina. Bueno, yo creo que hemos revisado los aspectos más importantes del metabolismo lipídico, ¿no? Que ha incluido la síntesis de los ácidos grasos, del colesterol, de los triacilgliceroles y fosfolípidos y los cuerpos cetónicos. Si no hay ninguna pregunta, creo que hemos llegado hasta acá. Espero que esto les sirva. Yo le voy a través de su delegado, de la encargatura de la cátedra, les voy a hacer llegar los PPTs para que ustedes los puedan revisar. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si está claro todo. Sí, doctor, creo que es todo. Muchas gracias por la clase y por favor compártame los PPTs después por WhatsApp normal, doctor. Ok, muy bien. Entonces, no se olviden, el miércoles tenemos programado con mi grupo de seminarios, el seminario sobre agua y electrolitos. Hemos quedado en hacerlo a las 6, creo, ¿o no? ¿A las 6 o a las 6 hemos quedado, ¿no? Sí, doctor, para las 6. A las 6 de la tarde, perfecto. Y no vamos a tener ya hoy día el marco teórico ni el alcance clínico sobre la práctica, por cuanto mañana van a repetir ustedes la práctica de, de la fotocolorimetría. Muy bien. Cuídense mucho, estudien bastante y nos vemos con mi grupo de seminario el miércoles. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Chicos, por favor, no se retiren que van a pasar asistencia.